Voy a hablar sobre fisiología de la deglución, que es lo que hoy estoy haciendo en el Sanatorio Güemes y comenzando a hacer también en el Hospital Perón, que es un hospital público en zona sur, en Avellaneda. Y lo que voy a tratar de transmitirles con esta charla es el escaso conocimiento que tenemos de este tema, tanto en otorrino, que esto lo estamos tratando de mejorar, pero sobre todo en el sistema de salud y ni hablar en la población general. Y si nosotros hacemos un diagnóstico precoz, podemos mejorar mucho la calidad de vida del paciente y ni hablar que disminuimos la morbimortalidad con las complicaciones que esto puede traer. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de lo que es la fisiología de la deglución. Bueno, primero hablar de la deglución del lactante, que al nacimiento es refleja. Esto ocurre prácticamente hasta el 6º mes, pero va a hablar después el doctor Hugo Boto, creo que en la próxima charla, así que no voy a hacer mucho más hincapié en esto, sino que voy a hablar más bien de la deglución ya en el adulto. ¿Y qué es la deglución normal? Es un acto de propulsión consciente, voluntaria y placentera. Comer nos da placer, nos reunimos a comer. Entonces esto tiene que ser un mecanismo totalmente natural y placentero, como dije, que va desde la boca hasta el estómago, pasando a través de la faringe y el esófago. A ver, ahí va. Y tenemos distintas etapas. Antes se dividían en 4 etapas, ahora ya está estandarizado que son estas 3 etapas, oral, faríngea y esofágica, donde la oral se subdivide en la preparatoria y en transporte. Y si ustedes se fijan, esto es una cadena inseparable de eventos que lleva una coordinación de prácticamente todos los músculos, desde los labios hasta toda la musculatura bucal y faríngea, donde el comienzo, la finalización de una de las etapas es el comienzo de la otra, ¿sí? Y vamos a tener distintos mecanismos en cada una de estas etapas. Vamos a empezar a hablar un poquito de cada una. En la etapa oral, preparatoria, es una etapa voluntaria. Comemos, ingresamos la comida a la boca voluntariamente. Y ahí vamos a tener una compuerta que es el esfínter labial o sello palatogloso. Y el sello palatogloso. Vamos a tener los músculos faciales, masticatorios y linguales, células mecánico-termorreceptoras y la salivación del bolo. El objetivo de esto es formar el bolo alimenticio, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahí tienen un videito, mientras yo se los explico, lo pueden ir viendo, donde vamos a realizar con el ingreso del alimento la digestión bucal. Es muy importante acá la dentadura, sobre todo vamos a ver después lo que sucede en los ancianos. Los dientes para la masticación, los músculos masticatorios van a realizar todo lo que es la digestión mecánica. No sé si ven mi flechita acá a la izquierda, si no lo siguen en color celeste. La lengua, para el gusto, la saliva que va, además de moco y agua, va a generar la amilasa salivar, y van a hacer la digestión química del almidón, o sea, la digestión empieza desde la masticación, ¿sí? Todo esto sirve para formar el bolo alimenticio. Y vamos a pasar a la etapa siguiente, que es la etapa oral de transporte. Esta etapa también es voluntaria, yo doy la orden de tragar. Entonces lo que vamos a hacer, si se fijan acá en el video, es colocar la punta de la lengua contra el paladar duro. Esto va a comprimir el bolo hacia atrás y va a desencadenar lo que se llama en la actualidad respuesta motora orofaringia. Y ahora la van a ver a partir de ahora como RMO, respuesta motora orofaringia o el reflejo deglutorio, que esto se da a nivel del istmo de las fauces, y como les dije, es un reflejo, ¿sí? El objetivo de esto es que el bolo pase desde la boca hasta la faringe. Y comienza la etapa faringe, acá ya es todo un reflejo, ya empieza a ser todo involuntario, y vamos a tener esta respuesta motora. Va a empujar la base de la lengua, se va a cerrar el velo del paladar para que la comida no haga reflujo hacia la nariz, va a ascender y cerrarse la laringe para que la comida no pase hacia la vía aérea, va a pasar el bolo por los senos piriformes, se abre el esfínter esofágico superior, que está cerrado, tónico en reposo, desciende la laringe y se cierra el esfínter esofágico superior. Y acá lo que tenemos es, como objetivo, que el bolo pase de la faringe al esófago, previniendo la entrada a la vía aérea. Esto es una etapa muy importante. Se cree que es una de las etapas más importantes en la evolución de los seres vivos, la diferenciación entre el tracto digestivo y el tracto respiratorio, esta separación que vemos acá, no sé si ven la flechita en el video, ¿sí? de este cierre que pasa acá
es uno de los puntos más importantes de la evolución. Ahí. Entonces, ¿qué mecanismos tenemos para proteger las vías aéreas? Bueno, todo el cierre de la laringe, se cierran las cuerdas vocales, verdaderas y falsas o bandas ventriculares, se cierra la epiglotis, asciende la laringe, que el esfínter esofágico superior esté tónico en reposo, y si algo se quiere escapar, tenemos el reflejo de la tos y la actividad mucociliar, eso nos lo da la sensibilidad de la laringe. Y la última de las etapas es la etapa esofágica, que también es involuntaria. Se va a cerrar el esfínter esofágico superior, aparecen las ondas primarias, a nivel del cricofaringio, las ondas secundarias, fasciculaciones, se abre el esfínter esofágico inferior, pasa la comida y se cierra el esfínter. El objetivo de esto es que pase el bolo desde el esófago al estómago. Habiendo sabido esto, entonces, ¿qué es la disfagia? Esto proviene del griego, donde dis es dificultad y fagia es tragar o deglutir, o sea, la dificultad para deglutir. Entonces es una sensación de dificultad en el pasaje del bolo alimenticio saliva desde el exterior hasta el estómago durante la deglución. Y no debe confundirse con otros términos como dinofagia, que es dolor durante la deglución, globofaringio, que es la sensación de nudo en la garganta, que no siempre se relaciona con la ingesta, fagofobia, que es temor o rechazo a deglutir alimentos, o afagia, que es la obstrucción completa al paso del alimento. Entonces, la disfagia, ¿por qué es tan importante? ¿Qué va a provocar? Bueno, puede provocar aspiración y neumonía aspirativa, que son las complicaciones respiratorias, disminución de peso, desnutrición, deshidratación, todo esto sumado a que los pacientes muchas veces tienen otras comorbilidades, va a generar un impacto psicológico, porque como les dije al principio, es placentero comer y somos una sociedad que se junta a comer, entonces los pacientes van a empezar a aislarse, todo esto va a retrasar el diagnóstico. Y además de un impacto económico, porque van a empezar a necesitar suplementos o cuidadores que los ayuden a comer o preparados especiales. Entonces, hubo varios congresos acá en Argentina que se dieron la mayoría en la UCA, ahora va a haber uno que los invito también si quieren ir, que va a ser este año en Iguazú, los congresos de disfagia, y en esta oportunidad, en el 2019, tuve la oportunidad de conocer en persona al doctor Pere Clavé, que es el director de la Sociedad Europea de Disfagia. Él escribió muchísimos libros, yo se los voy poniendo abajo, todas las guías que él tiene, las pueden descargar, por ejemplo, esta guía que les puse ahí abajo, las pueden descargar en forma gratuita, y está explicado súper sencillo, es súper ameno también el doctor, tiene rotaciones en España, y bueno, nada, es muy, muy bueno para que lo puedan seguir al que le interesa también el tema. Y él, en uno de sus artículos, describió por qué es importante esto de la disfagia y la calidad de vida. Y vio que en un grupo europeo de estudio, vio que más del 35% de los enfermos evita comer con otras personas. Más del 40% presenta ansiedad ante las comidas porque sabe que se va a atorar o que le va a agarrar tos o algún problema. Y más del 50% piensa que este problema empeoró su calidad de vida. Fíjense lo importante de esta encuesta. Se vio también que más del 25% de los pacientes, de las personas mayores a 70 años de la comunidad, sufren algún tipo de disfagia. Más del 50% de los ancianos que están en geriátricos, o sea, institucionalizados. Hasta un 80% de los ancianos que están hospitalizados por cualquier otro motivo, y entre un 70 o un 90 de los mayores de 80 años presentan algún tipo de disfunción deglutoria. Por eso ya en la actualidad este problema se considera un síndrome geriátrico, que en el segundo congreso que hubo acá en Argentina en el año 2016 ya salió este artículo donde se ve que todos estos factores como la edad, la fragilidad, la sarcopenia, todos los antecedentes que pueda tener asociados a una malnutrición, hospitalización, todo esto hace a que hoy por hoy esto se llame síndrome geriátrico y lo tenemos que tener en cuenta. A su vez, ¿por qué también esto es importante? Porque lo presentan más de 16 millones de estadounidenses y más de 40 millones de europeos. Y un término económico también para que vean, que los costos que hay para tratar estas patologías es más de 547 millones de dólares por año, y un costo promedio de un episodio de neumonía aspirativa, que es una de las complicaciones que esto trae, que ahora lo vamos a ver, cuesta alrededor de $17.000 la institucionalización y los
antibióticos y todos los remedios que el paciente necesita para poder superar este episodio que tiene un 50% de mortalidad. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la disfagia? De acuerdo a su localización, va a ser orofaringia, o sea, se unen las primeras dos fases, o esofágica. La orofaringia es por lejos la más frecuente. De acuerdo a su etiología, va a ser orgánica o mecánica, o funcional o motora. Mecánica, por ejemplo, algún tumor, alguna obstrucción que esté obstaculizando el pasaje del alimento. Y funcional o motora, por lejos, es la más frecuente. O sea, que las causas más frecuentes va a ser la disfagia orofaringia de origen funcional. Dentro de estas, las causas de mayor prevalencia son las neurológicas, dentro de estas el ACV, y el más frecuente de los ACV es el ACV isquémico. Entonces, si les tengo que decir cuál es la causa más frecuente de disfagia, va a ser un ACV isquémico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la disfagia funcional? Bueno, vamos a tener o una alteración en la respuesta motora orofaringia, o una alteración en la apertura del esfínter esofágico superior, que esto es menos del 5%. Entonces, ¿por qué se me puede alterar la respuesta motora orofaringia? Porque se me va a alterar alguno de estos 5 sellos que tenemos. ¿Cuáles son? El sello labial, que me va a permitir mantener el alimento en la boca y que no haya un reflujo hacia el exterior. El sello lingual o glosopalatino, que lo que va a permitir es que la comida baje adecuadamente, que haga de pistón, va desde la faringe hacia la boca. El sello velofágico, que se cerraban las cuerdas, las bandas, la epilotis y el ascenso de la laringe, para evitar que la comida pase a la vía aérea superior, y el esfínter esofágico superior, que estará menos del 5%. Estos dos, que son el sello lingual y el cierre del vestíbulo faríngeo, son las causas más frecuentes dentro de las alteraciones que vamos a encontrar en la disfagia. ¿Sí? O no hace bien de pistón la lengua, la parte inferior de la lengua, o no está cerrando bien por algún motivo todo lo que es el vestíbulo laríngeo. Entonces, esto me va a traer complicaciones. ¿De qué tipo? Va a haber una alteración en la eficacia. ¿Y qué es la eficacia? Es la capacidad que tenemos de ingerir líquidos y alimentos para estar bien nutridos e hidratados. Entonces, si se altera esa eficacia, vamos a estar malnutridos y deshidratados. La malnutrición que esto trae es de tipo marásmica, lo que va a haber es una disminución de la fuerza muscular, entonces esto lo que va a hacer es un círculo vicioso negativo, porque a menor fuerza muscular, menos eficaz va a ser nuestra nutrición, más pérdida de fuerza muscular, más disfagia. Por otro lado, se va a alterar la seguridad, que es la capacidad de ingerir líquidos y sólidos sin complicaciones respiratorias. Entonces, si esto está alterado, lo que vamos a tener es penetración de los alimentos, que esto se define como el ingreso del vestíbulo laríngeo hasta las cuerdas vocales, o una aspiración donde el alimento o el líquido sobrepasa las cuerdas vocales. Entonces, si sobrepasa las cuerdas vocales, podemos llegar a tener una complicación como la neumonía aspirativa. ¿Y cómo es la fisiopatología de esto? Bueno, vamos a tener que los trastornos de la deglución, dado por las enfermedades que tengamos esofágicas, ACV, neurodegenerativa, alteraciones de conciencia, todo lo que hablamos, más una colonización orofaringia dada por malnutrición, tabaco, mala higiene dental, antibióticos, porque muchos pacientes están internados, polimedicados, etcétera, en un huésped propenso, o sea, con una alteración de la inmunidad, va a provocar que pueda tener una neumonía aspirativa. ¿Y por qué esto es importante? Porque vamos a tener más de 100 millones de bacterias por mililitro aspirado en el pulmón, ¿sí? Entonces esto trae, como les dije, un 50% de mortalidad. ¿Y qué es importante acá saber entonces? ¿En qué momento de la deglución me puedo aspirar ese alimento? Y se divide en 3 momentos. Uno se llama aspiración predeglutoria, que va a ser antes de que se desencadene esa respuesta motora, o sea, antes de que demos la orden de tragar. Y se da por una alteración en el segundo de los sellos que vimos. ¿Sí? La más frecuente es durante la deglución. Estamos comiendo, se altera el cuarto sello, que era el vestíbulo laríngeo, o sea, estamos comiendo, la laringe no se cierra bien, por ejemplo, en una parálisis, por ejemplo, en una ACV, donde está todo retrasado,
y entonces la comida entra directamente a la vía aérea. Y la última es la postdeglutoria, que es un 10%, que puede ser por residuos en hipofaringe, lo más frecuente, o por reflujo, o sea, nosotros tragamos y por algún problema en el esófago la comida refluye, encuentra la vía aérea abierta y se mete en ella, ¿sí? Bueno, la microbiología son todos gérmenes muy patógenos y, como les dije, están muy contaminados. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico de esto? Bueno, necesitamos acá sí o sí un equipo multidisciplinario. Si yo como otorrino hago el diagnóstico, pero después no tenemos cómo seguirlo, no sirve de nada yo decir todo esto de los sellos, tiene alterado tal sello, tal otro, por este motivo o aquel, y después no podemos continuar con el tratamiento del paciente. Entonces, necesitamos médicos de cabecera, neurólogos, otorrinos, fonos y kinesiólogos especializados. Por ejemplo, en el Sanatorio Güemes tenemos un equipo interdisciplinario con las fonos muy bueno. En el hospital, en cambio, lo hacen los kinesiólogos. Necesitamos nutricionistas, fisioterapeutas, gastros, radiólogos, etc. O sea, todo tiene que estar bien para poder tener una mejor atención para el paciente. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, con una buena anamnesis, ver la signosintomatología, el examen físico y los estudios complementarios. ¿Qué le vamos a preguntar al paciente? Bueno, si tuvo cirugías previas, cirugías de cabeza y cuello, sobre todo si vemos parálisis, cicatrices, qué medicamentos toman. Muchos medicamentos aumentan o disminuyen, la mayoría disminuyen la salivación, excepto los del Parkinson, por ejemplo. Si tuvo radiación por la serostomía que esto provoca. ¿Qué problemas de glutorios tienen? ¿Cuánto empezó? ¿En qué grado? ¿Con qué alimentos? ¿Los líquidos, los sólidos? ¿En qué momento le pasa esto? Vamos a hacer un examen físico donde vamos a tomar el psiquismo durante 15 o 20 minutos para una alimentación normal. Es importante que el paciente esté lúcido. Vamos a hacer un examen completo de otorrino y de cabeza y cuello, de los pares craneales, del tono corporal. Y tenemos distintos exámenes complementarios. Los test a pie de cama, bedside test, que vamos a ver ahora, que son los test volumen viscosidad o el BUS, la videofluoroscopía de la deglución, la videofibroscopía de la deglución, y otros como por ejemplo, que acá les traje a colación, que es una placa de columna cervical. Esto es un osteofito, se llama enfermedad de Rutz-Kerol, que lo que provoca es una compresión del esófago a nivel cervical, y esto trae muchísima disfagia. Por ejemplo, ya con una placa de cervical hacemos el diagnóstico. Vamos a hablar ahora entonces de los que se llaman bedside test, porque la videofluoroscopía de la deglución la van a ver en la próxima clase con el doctor Gergo, y de videofibroscopía vamos a hablar en 15 días, que se las voy a dar yo también. Entonces, estos se llaman test a pie de cama, también se pueden hacer en forma ambulatoria, pero se diseñaron para hacer en los pacientes que están internados, justamente acercándose, en el caso del Sanatorio Güemes, lo hacen los fonos, se acercan a la cama del paciente y hacen este estudio. Este estudio es para evaluar, es un test de volumen viscosidad, ¿sí? Entonces lo que vamos a evaluar es, con 3 consistencias distintas, que se puede hacer con un espesante, con un espesante, o lo vamos espesando a volumen néctar, que esto es un semisólido, se puede hacer con yogur, por ejemplo, líquido, o consistencia pudding, nosotros lo hacemos con vainillas, o sólido, galletitas, lo que tengamos a mano, y se le va a dar, son volúmenes crecientes al paciente para ver cómo lo va tolerando. Si lo va tolerando sin problemas, empezamos con semisólido, porque es la consistencia más sencilla de tolerar. Si tolera 3 volúmenes, pasamos a la otra consistencia, que es la líquido. Si tolera los 3 volúmenes, pasamos a la consistencia sólida. Si en algún momento hay algún problema de la seguridad, vemos que hay tos, que empieza a desaturar, esto se puede hacer con un oxímetro, por ejemplo, una desaturación mayor al 3% nos da idea de que puede estar habiendo aspiraciones. Lo que hacemos es pasar al último de los pasos, y si sigue habiendo problemas, ahí se suspende el estudio y se pide una FES, que vamos a hablar la próxima clase. Todo este análisis se vuelca en esta tablita, donde van a ver qué pasa con cada una de las 3 consistencias, néctar, líquido y pudding, o semisólido, líquido y sólido, y vemos si hay todos cambios en la voz, de saturación, como les dije, con cada uno de los volúmenes, cómo está el sello labial, etc. Y todo esto nos va a dar un diagnóstico que va a ser parte para después tomar una determinación en el tratamiento. El otro de los test a pie de cama que se usa es el GUS, que es el Guggin Swallowing Screen, que tiene, a diferencia del anterior,
del método de evaluación volumen-viscosidad es que tiene una fase preliminar, que acá lo ven con el número 1, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es evaluar la vigilancia del paciente durante 15 minutos. Si no está vigil más de 15 minutos, ¿sí? Eso no suma puntajes. Si puede toser o limpiar la garganta voluntariamente, eso se lo hacemos hacer a propósito para, por si nosotros algún resto, lo pueda limpiar. ¿Y qué pasa con la saliva? Si traga satisfactoriamente, si tiene babeo, cambios en la voz. Esto tiene que dar 5 puntos para poder hacer la parte de la evaluación con los alimentos. Si esto no suma 5 puntos, no se puede proseguir con la parte que sigue. Que básicamente es muy similar al método de evaluación volumen-viscosidad que vimos antes, o sea, se le dan las 3 consistencias, aumentando la complejidad y aumentando los volúmenes, y vemos qué pasa, si lo puede tragar bien, si está retrasado, si le provoca tos, si le provoca babeo, si le provoca cambios en la tos. Y todo eso suma. 20 puntos es lo normal, y si esto está alterado, nos va a dar las categorías de disfagia. De 0 a 9 puntos va a ser severa, de 10 a 14 va a ser una disfagia moderada, de 14 a 19 puntos es una disfagia leve, y 20 puntos es la dilución normal cuando todo nos da bien. Acá les traigo a colación en la Revista Argentina de Terapia Intensiva, donde se hizo un consenso de diagnóstico y tratamiento de los trastornos deglutorios de los pacientes con ACV. Esto fue publicado en el año 2018, donde participaron muchas instituciones, el Hospital Italiano, el FLENI y el Sanatorio Güemes, el servicio de terapia intensiva y el servicio de ACV, de la unidad de ACV, donde trabajamos mucho en conjunto. Lo que se vio con una evidencia de grado A, que toda persona con alteración de la deglución tiene que ser valorada por un especialista de la deglución para tomar las estrategias dietéticas adecuadas. Que la deglución la alteración debe diagnosticarse lo antes posible. Pero lo que quiero hacer hincapié en esto es que en el último de los puntos, que en el accidente cerebrovascular esta valoración debe iniciarse en las primeras 48 horas, era una opinión de expertos, un grado de recomendación grado C, y gracias a este trabajo pasó a ser un grado B. Súper importante esto de evaluar dentro de las primeras 48 horas un ACV agudo. Acá les traigo, que me pareció súper importante, este artículo que habla sobre el abordaje dietético de la disfagia orofaringia en establecimientos de salud públicos y privados de la República Argentina. Esto fue en el 2001, fue un estudio que se hizo en La Plata, que se publicó en España en febrero de este año. Y me pareció muy interesante porque siempre hablamos de artículos del extranjero, y este fue publicado en el extranjero, pero es un artículo argentino, donde quiero demostrarles la importancia de esto, que era lo que les hablaba al principio. Y acá que dice, mensajes claves: la disfagia es una condición muy prevalente en las instituciones de salud, pero en Argentina 2 de cada 3 instituciones no tienen equipos interdisciplinarios para su abordaje. Y acá lo vemos bien graficado en la izquierda, donde van a ver que solo un 12% tiene equipos bien estructurados y en pleno funcionamiento. Un 26% tienen un equipo en proceso de estructuración, pero en un 62% no hay equipo interdisciplinario. Y eso es lo que les decía, que no hay conocimiento a nivel del sistema de salud. Por más que los otorrinos aprendamos un montón, si después no hay un equipo para seguir al paciente y un nutricionista para que evalúe las calorías, esto no tiene sentido. La importancia de trabajar en conjunto. Y fíjense estas variables. Falta de equipo tratante para pacientes post-alta. Esto es en un 52%. Esperen que corro acá, así puedo ver yo también. Comprensión de las indicaciones del tratamiento por parte de otros profesionales del equipo de salud. O sea, personal de enfermería o médicos de otra especialidad que no sea la nuestra. Un 40%. Preparación correcta de las comidas de acuerdo a las consistencias, 39%. Comprensión de las indicaciones por parte del paciente, familiar o cuidador, un 34%. Fíjense lo importante de todo esto. Incumplimiento igual por parte del paciente, o sea, que le expliquemos todo, pero que el paciente no nos haga caso. Adecuación del plan nutricional de parte del paciente o de la familia. ¿Sí? A ver, ¿qué nos pasa?
Ven que se me trabó. Ahí está. Entonces, a modo de conclusión, lo que les quiero recalcar con esto es que, no sé por qué no pasa, un segundo. Hay un escaso conocimiento de esta patología a nivel de la salud pública. Debe ser considerado un síndrome geriátrico. Debe ser diagnosticada y tratada para evitar las complicaciones respiratorias con muy alta mortalidad. Y esto, que es lo más importante, nuestros hospitales generales están perfectamente equipados para diagnosticar la disfagia de origen estructural, por ejemplo los tumores. En cambio, muy pocos son capaces de diagnosticar la disfagia de origen funcional, que como les acabo de demostrar, es mucho más prevalente. Por eso los invito a seguir capacitándonos en este tema súper importante. Bueno, muchas gracias.